¿Se me escucha bien? Buen día, perrín. Saludos, señorita Javiera. Estamos recién comenzando. Y pues, para los que ya ubican este espacio, pueden preguntar lo que quieran y si en mis manos está el poder darles la respuesta, lo haré de la mejor forma posible, con el detalle de que aquí yo no les hablo de una posibilidad más sobre la verdad, sino que les daré la verdad y nada más que la verdad. Así que en este lugar, básicamente, ninguno de los sofismos de los falsos despiertos de hoy en día tienen validez. Aquí se defiende la existencia de la verdad como una sola cosa, lo que lleva, por supuesto, a que todas las comunidades humanas que hayan llegado a la verdad, pues tienen que estar hablando de lo mismo. Y por eso aquí encontrarán mucho paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? Es cuando aunas significados a través del significante. ¿Qué significa eso? Que hay muchas palabras que significan cosas muy similares. Entonces las reúnes todas para que sea, para armar un concepto mucho más completo a través de todos los parámetros que ya tienes. Por ejemplo, eh, en el relato de lo hebreo tenemos a los Elohim. En el relato de Enoch los nombra como los vigilantes. Los griegos les llamaban los grigoris. De ellos derivan los gigantes, a los que llamamos Nefelín, que también podrían ser los gigantes de hielo de las leyendas nórdicas. Y también tendrían que ser los ángeles caídos de la historia de Enoch. Entonces te comienzan a surgir una serie de conceptos, nombres propios, que todos se refieren a la misma cosa. En el último live subió un señor hinduista reclamándome que yo estaba haciendo un revoltijo enorme. Y yo le expliqué que lo que hago es paralelismo. Y de pronto me salió con el cuento de que el Atman del hinduismo habla de la cosita más pequeña que puede existir. Y yo explicaba que el alma es el volumen total que abarcamos. Y lo que hizo el señor fue tomar el concepto Atman, que significa espíritu en el hinduismo, y asimilarlo con el concepto alma, que es del griego. Intentó hacer un paralelismo y lo hizo mal, porque tomó el significado que son parecidos, Atman y alma, pero el significante, la definición de los conceptos es diferente. Me increpó, me retó por usar el paralelismo y luego lo hizo él mismo, pero mal hecho. Lo que me resultó muy curioso. Dele con la pregunta nomás, compañero. Saludos, saludos, bienvenidos. Espero su pregunta, don Guardián. Uy, me carga eso de que omitan comentarios. No me interesa, no me importa ser insultado. Me da lo mismo. Como decía Lao Tse, el insulto es un regalo que solo existe cuando es recibido. Eso significa que los insultos son sostenidos por un rencor que te estás autoinventando. Así que el rencor proviene desde el ego. Lo que lleva a que es ridículo hablar sobre el perdón, porque los sabios enseñaron a no generar rencores, a no generar para no generar apegos. ¿Cómo desmentirías a un ateo? Bueno, la forma sencilla de enfrentar a un ateo es hacer la diferencia entre dioses y deidades. Las deidades son seres antropomorfos que piden adoración, que necesitan alimento. Y pues desde ese punto de vista ya descartas a la mayoría de las religiones como referentes a Dios porque son referentes a deidades. Luego vendría el cuento de definir lo que es un Dios realmente. Porque la visión de Dios que tiene el ateo está muy cercana a la Liga de la Justicia o superhéroes de Marvel, muy parecido al panteón griego.
que es muy similar al tema de los héroes de cómic que tenemos. Entonces, habría que tomar el concepto Dios y entenderlo como la conciencia que se reconoce a sí mismo como la totalidad de un universo. Y eso nos vuelve a nosotros y a cualquier ser un Dios. Cualquier ser de lo físico es un Dios de un universo celular. Y si nosotros somos dioses, pues existen los dioses. De ahí el salto a un primer Dios estaría en el problema de lo que es la conciencia como fenómeno. Cuando descubramos que la conciencia es un fenómeno no local, lo que llevaría a descubrir que la conciencia llevó a la existencia de un cerebro y no el cerebro llevó a la existencia de una conciencia. Prueba de eso sería la conciencia de las plantas, que funcionan con una mente colectiva, siendo cada una un nodo de la red. Entonces yo diría que el gran problema que tenemos para poder enfrentar el ateísmo es el tema de lo que es la conciencia como fenómeno. Cuando eso se descubra, pues porque vamos a entender que es un fenómeno cuántico que pertenece al toroide, pues la posibilidad de que exista un primer toroide siendo una primer forma de la conciencia va a ser una posibilidad del 99.9. Y eso confirmaría la existencia de un primer ser. Pero aún seguiría así en el aire el tema del creador. Hay que eliminar el concepto del creador porque eso proviene solo de nuestra vanidad. Nosotros necesitamos creer que somos especiales, que somos la criatura favorita de Dios. No es así. Todos los seres tenemos el mismo valor. Como espíritus, como almas sí somos diferentes. Tenemos diferentes capacidades, hemos tenido diferentes existencias. Hemos descubierto diferentes formas de obtener la información, de trabajar la información, de mover las sustancias. Y eso es lo que nos hace diferentes. Así que en realidad, bueno, el problema principal sobre las posturas de otras personas es que la realidad es que nadie te puede obligar a tomar un dato, una información para seguirla usando de allí para adelante en tu vida. Cada quien toma esa decisión para sí mismos. Así que el verdadero camino es la mayéutica socrática. Sócrates descubrió esto, de que solamente que somos nosotros mismos los que en algún momento decidimos tomar algo para nosotros o no hacerlo. Y por eso él diseñó este sistema en donde a través de hacerte preguntas te llevan a navegar por tus propios conocimientos y cuando notan falencias se te hacen las preguntas, la pregunta pertinente para que notes tu falencia. Y así la persona por descubrir el error por sí mismo lo valora y lo puede cambiar. Pero para aplicar el tema de la mayéutica se necesita mucho valor porque van a escudriñar en tus estructuras mentales. Y la mayoría no tiene el valor de enfrentarse a eso porque no están completamente seguros de tener la razón. Luis Armando pregunta: ¿quién es Abrasax y qué influencia tiene en la humanidad? Bien, la forma sencilla de entender a Abrasax es que es uno de los 36 arcontes principales. Él representa una de las principales formas de la oscuridad. Esta forma de la oscuridad que él representa podríamos entenderla como la cabronería. Y por eso el símbolo que lo representa primero parte con la cabeza de un gallo. El gallo es un animal muy territorial, muy violento, que reacciona de la nada a atacarte. Eso simboliza que Abrasax es muy voluble, cambia muy rápido de decisión porque siempre está buscando la ventaja personal para sí mismo. Entonces, si bien es un demonio con el que es muy fácil trabajar y si hacen las cosas bien, sale relativamente bien, siempre está el peligro de la traición de Abrasax. Y por eso sus otros dos símbolos son un látigo y un escudo, porque siempre está preparado para atacarte y siempre está en modo de defensa. Es un cabrón de mierda. Y luego vendrían los tentáculos de la parte de abajo que simboliza el cómo se va propagando por el mundo. En términos generales, Abrasax es simplemente un demonio con el que es fácil trabajar. Como es cabrón, simplemente hay que ser correcto en el funcionar y puede que salgas bien. Pero como sea, igual un demonio queda vinculado a tu alma y eso nunca va a ser bueno. Felipe pregunta: ¿qué es un luminado? Lo mismo que entiendes como iluminado, pero dicho bien.
dado que el juego es lograr que el alma se ilumine completamente y tú mismo ser una fuente de luz. La iluminación habla de recibir una fuente de luz externa y como nos venden a Lucifer como el portador de la luz, prefiero alejarme de la programación de adoración a Lucifer, hablando de iluminación, que es mucho más certero que hablar de iluminación. El comentario de Orión no lo entendí. Yo miré en comercial diciendo que podemos hacer una estrella. Todo es risa hasta que sabes más de lo. Buenas, señor Mull. Saludos, perrín. Felipe dice, ¿has utilizado sigilos y energía del caos? No. No, soy un practicante del sendero medio, así que no practico magia negra ni ninguna forma de autoengaño. Los sigilos básicamente son la firma de un demonio codificada y a los demonios les sirve que les demos un nombre, que les demos una firma, que les demos una forma, porque gracias a nuestras creaciones mentales van ganando forma. Como son espíritus que se identifican con la oscuridad, no emanan sustancia, así que no tienen un alma. Y lo único que pueden hacer es acumular patrones mentales, creaciones imperfectas, creaciones provocadas desde la oscuridad, y las empiezan a juntar hasta que ganan una pseudo personalidad. Y pues no existe la energía del caos. Cuando hablamos de energía hablamos de fuerzas, no de sustancias. La magia del caos es la misma magia ritual, la que llaman alta magia, pero que no tiene nada de alta porque es autoengaño y es un simple automesmerismo. Pero al satanismo le gustan los nombres pomposos, le gusta hablar de goética, teurgia, magia del caos, ocultismo, y usan palabras que llaman la atención para atraer más inocentes a sus redes, pero en realidad la magia del caos es inventar nosotros mismos el ritual y básicamente tener la convicción de que va a funcionar. En la magia ritual alguien más inventó el ritual y te dicen que tiene un bagaje milenario y eso le va dando fuerza a la idea, ya que los brujos funcionan por el autoconvencimiento de que están haciendo todo el ritual perfecto y que por eso va a funcionar. Se autoengañan para que su ser, porque el ser está todo el tiempo gritando que lo que están tratando de conseguir no es correcto ni lo están haciendo de la forma correcta. Entonces, para poder callar a la voluntad, para poder callar a su propia alma, se ciegan a la idea de que el ritual es el que funciona por las palabras, por la ropa, por la posición en la que están mirando, etcétera, etcétera. Pero eso solamente es para reafirmar la idea. Así que se autoengañan. Básicamente los brujos pagan para que les presten su propio poder. Yo lo que enseño es magia de la voluntad, la comunión entre el espíritu, la voluntad y el intelecto para darle forma a las sustancias de nuestra alma y así lograr lo que queremos. Claro que eso implica que todo lo que hagamos siempre debe estar en perfecta coherencia con el gran orden divino. Y ese es el detalle que les dificulta el asunto a los brujos, porque ellos no quieren colaborar con el orden divino, no quieren ayudar a la humanidad a crecer. Ellos solo quieren obtener ventajas, trampas que lo ayuden a sí mismos. Y no hay coherencia en eso porque somos seres humanos. Ani, ¿cómo explicar la existencia luego de la muerte? Lo que habría que entender sobre eso es que la ilusión es la muerte. La mente mortal, para poder definir las cosas, necesita encapsular las ideas y luego empezar a juntarlas. Y para poder hacer eso necesitas que los conceptos tengan límites. Entonces, para poder definir la vida, la mente inventó el concepto del nacimiento y la muerte, pero en la realidad nacer fue el morir de una forma anterior y morir es nacer de una nueva forma. Así que realmente la muerte no existe. Es solo una necesidad de la mente para poder ponerle un tiempo a esta existencia específica, aunque nuestra existencia es eterna. Yo diría que quizás la mejor evidencia sobre
la vida después de la muerte sea el caso de los ciegos de nacimiento que pueden ver durante las experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué? Porque son ciegos de nacimiento. Tienen o sus ojos están dañados o la parte del cerebro que controla eso está dañado. Pero cuando tienen experiencias cercanas a la muerte pueden ver por primera vez en su vida. Eso nos indica que la capacidad de utilizar los fotones como información es algo que el alma sabe hacer y que gracias a que el alma lo sabe, los cuerpos físicos terminaron aprendiendo a hacerlo. Lograron desarrollar esa cualidad. Y pues si existe el alma sin cuerpo, pues existimos después de la muerte y antes de eso también. Felipe dice, pero sigilos propios. El sigilo propio sería directamente magia del caos. Te estás autoengañando con que eso que estás haciendo va a funcionar en vez de tú darle forma a lo que quieres hacer a través de un hechizo, algún decreto o simplemente mover tus plasmas para que hagan lo que tú quieres. Felipe dice, ¿has tenido sueños lúcidos? Tengo muy pocos sueños lúcidos. Pero los que me han ido a ver en sueños dicen que cumplo funciones como un instructor o una especie de maestro en un templo blanco de la disciplina, donde todos están meditando en posición del loto y flotando. Así que diría que cuando estoy en el astral estoy cumpliendo otro rol como enseñante, probablemente perfeccionando cosas para traerlas acá. Felipe pregunta, ¿qué opino de la oración? Bien, hay una forma correcta de orar y una forma incorrecta de orar. La forma correcta de orar es hacerlo a través de nuestra propia divinidad, a través de nuestra intención, a través de nuestra voluntad. Que nuestra voluntad sea una con el gran orden y todo va a fluir como corresponde. La forma incorrecta es pedir al aire, hacerlo a través del deseo, generar estructuras llenas de magnetismo, estructuras huecas que van a terminar siendo utilizadas por un demonio y que si llegas a tener la fuerza para poder concretar lo que estabas pidiendo, el demonio va a decir que fue él el que hizo el prodigio. Es como si creáramos un gigante mental para hacer cosas y luego un demonio se le sienta en el hombro y actúa como si estuviera dirigiendo todo. Y luego te cobran. Magia de la voluntad. Interesante. Pues todas las formas de magia utilizan a la voluntad. Lo que hacen los monjes Cheolin sería, por ejemplo, magia amarilla. Magia que se basa en mover el prana dentro del cuerpo para fortalecerlo o sanarlo. La magia naranja sería la que usan los guerreros sanadores, la frecuenciación, que limpia ambientes. El tercer nivel de la magia sería la magia del amor, que funciona proyectando nuestro plasma para cubrir, para hacer esferas de luz alrededor de otras personas. Cuando nuestra abuelita nos bendice en nombre de Dios, que te cuide y la cuestión, ese amor desde tu abuelita te cubre como un manto rosado que te protege de la oscuridad. La magia verde tiene que ver mucho con la restitución de los fluidos naturales. Es un tema que tiene mucho que ver con la familia de los chamanes. La magia azul tiene que ver con la obtención de la información. Por ahí están los canalizadores, los resonadores cognitivos y ese tipo de gente que tiene una conexión diferente con la información. En la magia violeta estaría directamente la magia de la voluntad. Ahí estaría el tema de la decretación y los hechizos. Y en el séptimo nivel estaría el tema del dorado, el blanco, la magia divina, la evocación angelical. Pero todos los niveles requieren que la voluntad y nosotros, que nuestro espíritu y la voluntad sean una sola cosa, que haya coherencia. Guardián Espiritual nos pregunta qué sería el taquión. El taquión es una supuesta partícula hipotética que supuestamente transporta el tiempo y que si lográramos controlar la actividad del taquión, supuestamente podríamos hacer que los cuerpos viajen en el tiempo.
La realidad es que no funciona así. El tiempo no es algo físico, no es una dimensionalidad. El tiempo solo existe porque existe un observador queriendo medir el tiempo. Igual que todas las dimensiones no existen, son herramientas mentales. Aunque sí se usa mucho la palabra dimensión para referirse a otras densidades, a otras realidades, a otros tipos de espacios, de otros armónicos de nuestro universo. No es la palabra correcta hablar de dimensiones. Si escuchas a alguien hablar de dimensiones y energías, está usándolos como comodines y realmente no sabe lo que está diciendo. Eh, el taquión realmente no existe, pero en la antimateria las cosas se mueven en la otra dirección y es como que viajaran hacia el pasado. Y esas evidencias de partículas que se mueven hacia atrás son de donde viene la teoría de que podría haber una partícula que tiene que ver con el tiempo. Similar sería lo mismo que los cronotrones de los que hablaban en Futurama. Pero la realidad es que no existen, ni van a existir. Podría ser que hipotéticamente por allí, jugando con partículas exóticas, partículas que reflejan el comportamiento de la antimateria, podría darse por ahí que una partícula se comporte como el taquión, pero sería un efecto secundario o terciario, incluso de un cuarto orden, de por qué está sucediendo eso. Y también habría que sumar el detalle de que las partículas existen solamente porque queremos medir la realidad. En la realidad por sí misma funciona en onda y no en partícula. Lo que existe realmente son las magnitudes, son las fuerzas que liberan los sistemas y que si existe un observador que pueda traducir esas magnitudes en información, ahí recién surge una velocidad de decodificación de la información. De ahí recién surge una velocidad del tiempo para el observador. ¿Crees que es posible recibir protección de un familiar fallecido? Sí. Ese tema es interesante porque la cuarta densidad, la más 4, las estancias morontiales, en donde pasamos el tiempo antes de encarnar, es un futuro, es futuro en referencia a nuestro tiempo. Entonces, como vemos en una película del viaje en el tiempo, la persona puede subirse a la máquina, volver en el tiempo, estar una semana en el pasado, pero cuando vuelve un segundo después de haberse ido. Y eso significa que para nosotros en la cuarta densidad siempre estamos. Son segundos los que no estamos porque estamos encarnados aquí. Y sin importar el tiempo que estemos aquí, allá siempre va a ser un segundo. Entonces, eso significa que todos nuestros seres queridos, la mayor parte del tiempo, están en la cuarta densidad, en la más 4D. Así que por eso, y esa es la razón de por qué dicen que cuando morimos, nuestros parientes, nuestros seres queridos nos están esperando. Es porque siempre están allí. El periodo de tiempo para ellos y que te fuiste fue un segundo. Y la forma de poder lograr ese contacto es pensando en ellos. El pensamiento genera entrelazamiento cuántico entre los seres. Y eso les abre la ventana a poder interactuar con nosotros. Y sí, nuestros seres queridos nos cuidan, nos protegen, además de los ángeles guardianes que tenemos cada uno, que más que nada están para cuidar nuestra alma y no la experiencia que estamos viviendo, así que ojo con eso. ¿Alguna otra duda, consulta? Sí, pues se puede. Interesante, yo siempre pienso en mi padre y he sentido su protección. Como, claro, como te explicaba, es como que abriéramos una ventana que les da el permiso para poder moverse cerca de nosotros, protegernos, darnos ánimo, cambiarnos un poquito la frecuencia que nos rodea, alejar alguna cosa oscura que tengamos cerca. Pero como siempre menciono, todo tiene que ver con el libre albedrío. La luz respeta el libre albedrío, no se salta el libre albedrío, no es algo que esté en negociación. Si nosotros damos el permiso, las cosas pueden pasar. Todo en esta vida se puede, iluminado o luminado. Luminado está bien escrito.
Como he mencionado varias veces, considero que el concepto iluminado es incorrecto porque habla de recibir una luz externa, mientras que el juego de la Kundalini, la piedra filosofal, subir las 7 cascadas del Pescoy, las 7 ramas del árbol para conocer el sol, los 7 tonales del Nahual, los 7 tándims, los 7 sellos, etcétera, etcétera, son un proceso de iluminación del alma, entender la sabiduría de cada nivel de la conciencia, llevando a entender por qué la oscuridad no es el camino correcto o no es la mejor solución, porque siempre trae problemas, que es más sano funcionar desde la luz. Entender que el miedo es una herramienta que no puede paralizarnos, que no hay razones reales para que el miedo paralice porque la existencia es eterna, que la experiencia sirve solo una vez. Eh, me pregunta, ¿cuántos de estos niveles has experimentado? Muy bien, a ver, la -1 no la conozco. Por textos, por historias, por cosas que han vivido otros viajeros, entiendo más o menos cómo se ve el sol negro y lo que hay cerca de eso. Realidades minerales, no, tampoco he tenido la experiencia de estar en la realidad de lo mineral. Eh, el nivel de los esbirros, no, tampoco he tenido experiencia con demonios incompletos. Luego vendría el nivel de los elementales. Alguna vez tuve una experiencia con el rey de los hongos, pero no sé si fui a la realidad de ellos, es probable que sí. Luego vendría la -3, que es donde siempre vamos cuando soñamos, así que pues check. La 3D sería el nivel en donde estamos nosotros. La -4 sería el nivel de los arcontes grandotes, tampoco he estado por ahí. La +4, sí, alguna vez estuve en Tau Ceti, por lo que entiendo. Ellos aún no ascienden a la quinta, así que deduzco que era un planeta de la cuarta densidad. Y pues parece mucho a los grises, pero como recuperando la humanidad, es como ver un gris con los... Es como el marcianito de... Es como el gris de la película Paul, un marciano que era como chistoso, que tenía ojos como nosotros, pero imagínense un gris del porte de nosotros con ojos así. Así se ven los tausetianos. También cayeron en la manipulación reptil, manipularon su genética para mejorarse y eso. Perdieron la capacidad de reproducirse, lo que les pasa a las razas humanas por seguir la programación reptil. Pero ahora están recuperándose, son parte del concilio humano y están caminando para donde deben. La +4, las estancias morontiales. No estoy seguro de haber estado alguna vez en las estancias morontiales. La +5 sí. En el nivel de los administrativos acá, chicos, alguna vez estuve. Vi al que llaman el señor del karma. Este ser con 4 rostros que sostiene los pilares de las direcciones de las realidades. Vi a los administrativos acá, chicos, gente de todas partes, seres de todos lados, trabajando incansablemente por mantener los registros de todo lo que pasa. La 5D sí, he estado en planetas de la 5D. Es fácil darse cuenta que estás en la 5D porque los planetas están habitados por humanos y puedes hablar con la conciencia del planeta. Es como tener una segunda mente, como tener una inteligencia artificial que te responde todo ultra rápido, incluso antes de que preguntes. Es muy interesante eso. La 6D, no he tenido experiencias con seres de luz, pero sí conozco gente que ha vivido eso. Con los seres solares tampoco he tenido contacto, pero sí conozco gente que ha tenido contacto con ellos. Y el séptimo nivel sí lo conozco. Viví en la unicidad, conozco, fui uno con Micael técnicamente. Así que el lado malo del universo no lo conozco tanto, conozco más del lado luminoso. Guardián espiritual, ¿cómo sabemos que tenemos libre albedrío? ¿De dónde viene el término? Bueno, sabemos que tenemos libre albedrío simplemente con ver el mundo y ver la enorme cantidad de filosofías, credos políticos,
gustos y millones de huevadas que nos dividen en miles de otras etiquetas. Si no tuviéramos libre albedrío, nada de eso existiría. Seríamos mucho más cuadrados, quizás tendríamos un abanico específico de opciones. Y sí, existe ese abanico específico de opciones, pero el libre albedrío permite mezclar opciones y eso multiplica el fractal de cosas que pueden ser. Sí, amigo, acabo de venir de otro live. Ok, bienvenido. ¿Qué onda con eso? No dejan que hablen de esas cosas. Ah, la pirámide. Che, y lo sacaron por hablar de las pirámides. No, no te entiendo. Estabas en un live y alguien que participaba en el live empezó a hablar de las pirámides y lo bajaron por eso, el dueño del live, o el live se cayó porque estaban hablando de eso, o algo así. Podríamos decir que dentro de la religión está el libre albedrío, no es así. Bueno, la idea de las religiones es moldear la voluntad para funcionar de una determinada forma. Tenemos el libre albedrío de elegir el dogma que más nos acomode, que más nos agrade. Lo ideal sería ir por el dogma más certero, el que más verdad tenga. Pero sí, tenemos la libertad de elegir lo que queramos. En cuanto al tema de las pirámides, pues hay que entender que en los tiempos de Atlántida construyeron un alma artificial y perdieron el control de ese poder y eso rasgó las telas dimensionales, o sea, las telas de conciencia, los campos morfogenéticos de varias especies de nuestro planeta. Y como ya había pasado antes, había ya todo un plan de recuperación y que básicamente consiste en construir pirámides, templos o lugares sagrados en lugares específicos de la grilla geomagnética del planeta para poder generar los pilares de los cuales se va a sujetar la nueva red. Entonces, donde hay pirámides, era necesario frenar esos haces de plasma. Donde hay lugares sagrados, era necesario elevar la frecuencia y por eso la gente reza y hay adoración y buena voluntad en esos lugares. Y donde hay templos, eran lugares donde era necesario que nadie más pudiera construir allí, que no hubiera gente viviendo allí, porque la gente que vive en un lugar influencia con su frecuencia a la zona. Como podemos ver, por ejemplo, con lo que pasa con la ciudad de Jerusalén, que la razón de la importancia de la ciudad de Jerusalén es que allí se encuentra el tercer chakra planetario. Y el tercer chakra tiene que ver con la identidad. Eso significa que la gente que vive en Jerusalén, su forma de ser, su personalidad influencia a toda la humanidad. Y por eso hay tanta ambición en el planeta, porque los que están viviendo en Jerusalén son los sionistas. Y ellos nos traspasan su ambición. ¿Consideras que hay alguna religión que se acerque a lo correcto o mal llamada verdadera? Yo diría que la religión más cercana a la verdad es el chamanismo. Si te das cuenta, el chamanismo es el mismo en todo el mundo, en todas las eras. Todos los chamanes del planeta, sin haberse conocido, manejan el mismo conocimiento, el mismo gran espíritu dentro del que vivimos todos. Que básicamente sería lo que habla Spinoza, el dios de Spinoza. El monismo de Spinoza, donde Dios sería la fuente de la primera sustancia, allí está la verdad. Jesús Gautama dice, soy un apagado. ¿Y usas el nombre de Jesús y Gautama? Eso solo habla de alguien del segundo nivel de la conciencia. La creencia en el dios Sol es verdadera. El Sol es quizás lo divino más cercano que tengamos, lo más fácil de ver. Entender que el Sol, las estrellas que estamos viendo en la forma física de un espíritu y que lo que abarca el Sol como presencia es el alma,
del Sol nos podría llevar a entender cómo funciona Dios siendo el alma de toda la manifestación. Y pues lo que los antiguos sentían por el Sol no era adoración, era respeto, ya que toda la vida en nuestro planeta evolucionó a través de los ciclos del Sol y la Luna. Gran parte de los ciclos circadianos de la vida tienen que ver con el Sol. Así que entender cómo funciona el Sol te permite entender a la naturaleza y poder funcionar en coherencia con el gran orden. Estos niveles que has conocido los has hecho de manera inconsciente. Las experiencias que he tenido que no han sido porque yo quisiera, generalmente son porque demonios te sacan del cuerpo, o que brujos lo hacen, o algún amigo te solicita tu ayuda. Tengo un amigo que alguna vez me llevó en una aventura a salvar a una niña que estaba en coma, atrapada en el bajo astral, y tuvimos que enfrentarnos a un ejército de rojitos. Y la niña despertó, que eso es lo importante. Alguna vez también me desdoblé a la fuerza y me vi flotando afuera del planeta, y un ángel grandote me decía que lo acompañara, pero tenía los ojos completamente negros y deduje que venía de un lugar donde había muy poca luz, así que no lo seguí, que fue la oportunidad que tuve de poder estar cerca de la luna y ver la frecuencia oscura que tiene esa huevada. El solo hecho de no sentirse normal carnalmente te hace trascendental. El hecho de darte cuenta de que somos un organismo vivo que se llama humanidad y que nadie ha llegado a donde estás sin la ayuda de todos los demás seres humanos, te lleva a entender que siempre existen todos los demás y no hay ninguna excusa posible para funcionar como si los demás no existieran. Eso te lleva a la idea del altruismo, que es la cualidad del cuarto chakra que permite iluminar el cuarto chakra. Ya teniendo luz en el cuarto chakra, el camino es mucho más fácil porque ya puedes optar a las herramientas de la luz. Así que lo primero es llegar al nivel de humano a través del altruismo. Cal, saludos hermano. Guardián espiritual, no entiendo bien cómo se relaciona el creacionismo y la evolución. Bien, tenemos que entender que la evolución tiene que ver con el avance del tiempo y que el tiempo es continuo y que hay armónicos en el universo, así que hay presentes preexistentes. Y eso lleva a que cuando se produce el salto de octava, la forma del envase que llega a ese momento calza perfecto con el envase del siguiente nivel. Eso significa que la evolución ya está predestinada. Todos los animalitos que viven en nuestro planeta en algún momento se van a parar en dos patas y van a ser seres homínidos como nosotros cuando los dejen en sus propios planetas. Entonces, existe la evolución porque existe el tiempo. Y existe el creacionismo porque la vida es sembrada en los planetas. Las jerarquías celestes, en la enorme cantidad de seres que trabajan a favor del orden divino, tienen una enormidad de puestos, posiciones y trabajos diferentes, y entre esos trabajos están los sembradores de vida, los cosechadores, los que cuidan, y en fin, es una enorme cantidad de seres que cuidan la vida. Hay los urmas, por ejemplo, los felinos, lo que realmente se dedican a hacer es a mover planetas para dejarlos en la zona habitable de sus sistemas. Si pelearon con los reptiles fue porque se toparon con ellos de casualidad nomás. Así que hay creacionismo porque los envases pueden ser diseñados, y hay evolución porque eventualmente la forma alcanza la forma del siguiente tiempo. Así que hay una evolución predestinada, hay determinismo en eso. Pero ojo, es sobre el envase, no sobre las almas. Los envases cambian evoluciones. Los envases son cúmulos de almas más densas que el alma que toma control de ese universo. Así que realmente no hay distancia entre la materia y lo espiritual. La materia es sustancia espiritual,
pero tiene tanto magnetismo y volviéndola más pequeña y más densa, y así van funcionando las escalas para abajo. Calmet pregunta, hermano, ¿tienes información sobre el Sol Negro? Bien, el Sol Negro nace en el cuarto movimiento del primero. Surge el primer nivel, la unicidad, surge el segundo nivel, la trinidad, surge el tercer nivel, los séptuples. En el cuarto nivel se produce una supersimetría similar al primer triángulo, a la cara del primer tetraedro. Y como el universo todo funciona por reflejos, se generó un reflejo invertido de esos 4 primeros pisos, generándose lo que se conoce como el cubo hexaedrón, el Merkaba de 4 pisos. En ese reflejo oscuro, al final de toda la escala, surgió una singularidad opuesta a la singularidad de Dios. Si el primer ser transmuta el vacío en sustancia y es solo una sustancia y abarca todo lo que existe porque es la primera alma, este Sol Negro es justamente lo opuesto a ese primer ser. Si Dios es la conciencia absoluta, el Sol Negro es inconsciencia absoluta. Si Dios es lo más grande que existe, el Sol Negro es lo más pequeñito que existe. Dios es la fuente de todo lo radiante y el Sol Negro es la fuente de todo el magnetismo. Toda la gravedad, todo lo magnético, todo lo etérico proviene de la fuerza que emana el Sol Negro, el plasma magnético. Y aquí habría que hacer la salvedad entre la distancia entre el vacío y la oscuridad. El vacío era vacío, una antisustancia en constricción. La primer sustancia es lo opuesto a eso y le llamamos luz. Lo opuesto a la luz es lo que llamamos oscuridad. Eso significa que la oscuridad no es vacío, la oscuridad es luz volteada. Es luz que no sabe que es luz. Es luz que se mueve para adentro y por eso produce ceguera. Dentro de la manifestación no existe el vacío. La oscuridad es el reflejo invertido de la luz. Nos dicen que la oscuridad es la ausencia de la luz. No es cierto. La oscuridad es la luz dada vuelta. La luz con la polaridad cambiada. La luz moviéndose para adentro se vuelve plasma magnético en vez de ser plasma radiante. Básicamente sería lo que une al todo con el vacío de vuelta. Se dice que si fueras tragado por el Sol Negro sucede algo que llaman la muerte segunda, que sería que tu alma sea reseteada y volverías para afuera como un espíritu negro, como nacen los demonios, y sería simplemente una larva astral, que no tendría recuerdo de haber sido humano nunca. Ese es el destino para los que siguen el camino de la oscuridad. Hay experiencias de algunas personas que dicen que estando en un lugar sin saber cómo aparecen en otro. Sí, señorita Ani. En este último tiempo, estos últimos meses, ha aumentado demasiado el tema de lo que llaman el shifting, que sería cambiando. Hay mucha gente teniendo experiencias de cambio de ángulo en la realidad, viviendo otros tiempos o otras líneas temporales, que en realidad no deberíamos hablar de líneas, sino que deberíamos hablar de ramificaciones temporales. El tiempo funciona muy parecido a lo que muestran en Loki, con un árbol central en donde empiezan a haber ramificaciones, pero si las ramificaciones no sobreviven, simplemente se marchitan y gana como tiempo real el cúmulo de tiempo en donde la decisión, donde hubo más de una misma decisión, y eso termina siendo el tiempo general. Pero sí, está pasando mucho que están aumentando los casos de cambio. Puede que tenga que ver con lo que llaman el arrebatamiento, que va a ser este momento en que cuando pasemos oficialmente a la 4D, los que estén más elevados en frecuencia a nivel de cuerpo y alma van a saltar derecho a la cuarta y acá ya no se van a ver más, van a desaparecer. Y ese sería el gran arrebato del que habla la iglesia, que es una predicción que hacen los esenios. ¿Y cómo estamos seguros de que estamos en el camino de la luz? Fácil. Hay 6 cualidades que no hay que tener para ser luminoso.
La primera es la cobardía. Si te descubres cobarde, estás alejándote de la luz. La segunda es la lujuria. Si ves que estás ordenando tu vida a través de un vicio, estás alejándote de la luz. La tercera sería la egolatría, y esa tendría que ver con la autovalidación de la información. Si te das cuenta de que lo que defiendes, lo defiendes porque tú decidiste que es verdad, en vez de haber descubierto que es verdad, estás sirviéndole a la oscuridad. En la cuarta oscuridad sería la tiranía. Así que si vas por la vida creyendo que la vida tiene que ser como tú quieres y que todos los demás tienen que actuar y ser como tú quieres, estás siendo oscuro. La quinta oscuridad sería la deshonestidad, la charlatanería, también un poquito el sofismo, eso de andarse acomodando para parecer que nunca se está equivocado. Eso también es oscuridad. La sexta oscuridad es la ignorancia, pero la ignorancia realmente no es un pecado. El saberse ignorante y no hacer nada respecto a eso, sí es oscuridad. Y hay una oscuridad del sexto nivel que bloquea el séptimo, que es la autodivinización de la mente. El creerte divino sin haber luchado por juntar la virtud necesaria para ser divino, es un detalle fuertísimo. Hay muchos hoy en día que se creen iluminados, que se creen despiertos, pero cuando las papas queman son unas basuras. Así que no valen de mucho. Hay una enorme cantidad de gente que solamente son bolsas de abono que se están demorando 90 años en caer al piso. Si no quieres vivir siendo una bolsa de abono, encuentra algo más grande que tú mismo para vivir. Tiene una razón más grande que tú mismo para existir y podrás ser parte de la luz. Pata dice, ¿es peligroso eso? No sé a qué preguntas específicamente. ¿Qué sería la pregunta de lo peligroso? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguien que quiera subir a conversar? ¿Alguien que quiera debatir? Sí, creo que está bien escrito. Sí, se escribe así, exactamente. Shifting. El shifting es peligroso. Eh, Podría serlo. Hay gente que ha desaparecido durante décadas. Recuerdo la historia de un señor que salió como a comprar el pan y cuando volvió habían pasado 20 años. Y volvió con el pan aún calentito. Y hay otros casos más simples como el chico este que dice que estuvo en una realidad donde los Beatles no se habían desarmado y que habían hecho un par de discos más y que escuchó algunas canciones inéditas de ellos. Es cierto que pueden arrebatarte para intervenirte de alguna manera en alguna densidad. Sí, pueden hacerlo, pero suele pasar que los que nos cuidan toman nuestra conciencia y nos llevan a otro lado y les dejan como... Es como el jutsu de reemplazos de sombras de Naruto. Les dejan un tronquito ahí para que le peguen al tronco y no a la persona. Y cuando ya se aburren del maltrato se van y te devuelven al cuerpo y tú te salvaste del trauma.
¿El libre albedrío no sería afectado en este caso? Pues sí, la oscuridad no respeta el libre albedrío. La luz lo hace, la oscuridad no. Saludos, Winston. Saludos, Perrin. Buen día. Hola, Klaus. Saludos, Perrin. Van quedando 25 minutos. Saludos, compadre Fran. ¿Alguna otra duda, consulta? Chris Alex me pregunta, ¿qué opinión tengo sobre el Reiki? Bien, el Reiki es un tipo de magia que tiene que ver con el cuarto nivel de la magia, la magia verde, la magia de sanación. Originalmente fue entregada a nosotros por un sabio llamado Misui, que también fue un iluminado. Él lo logró en una cueva. Eh, el tema con el Reiki es que él dejó 4 símbolos para resumir la esencia del Reiki, y con el pasar del tiempo la mano negra empezó a meterse en el tema y cambió el tema de entender estos 4 símbolos para poder entender el Reiki a un tema de incrustación de sigilos en los chakras de las personas para meterles demonios. Así que ese sería el tema. Si vas a hacer Reiki, tienes que asegurarte que la persona que te va a hacer Reiki lo único que va a hacer es usar su plasma para sanarte a ti a través de... Es básicamente el efecto metrónomo. Lanzan la frecuencia del verde sobre una persona y el verde tiene la frecuencia del 639 y por esa resonancia todo lo que esté por debajo del 639 va a comenzar a vibrar más rápido a 639 y eso genera que comienza a haber una armonización en el cuerpo y la armonización la entendemos como salud. Ahora, si el huevón te dice, no, mira, te voy a incrustar estos símbolos en los chakras y la cuestión, no, ahí aléjate al toque, así corre lejos porque te están tratando de meter demonios. Hay un tema con la venta de cursos en donde hay gente que son basuras, pero que tienen cierta cualidad telepática y gracias a eso hay demonios de otros lugares, de oscuridades lejanas, que han logrado contactarlos y lo que hacen es hacer que el huevón se ponga a hacer cursos y que a través de los cursos hacer que los alumnos hagan pactos con demonios. Pasa mucho en la lectura de los registros akáshicos. En esos cursos te dicen que tienes que lograr contacto con tus guías y que tienes que lograr y que hay un pacto con los guías. La lectura de los registros akáshicos no funciona así. Los registros akáshicos son las marcas que dejan los fenómenos en el espacio, en las almas, en la información que guardan las almas. Y hay gente que puede leer esa información. Y eso es la lectura de los registros akáshicos, no tiene nada que ver con seres. Cuidado con eso, no, cuidado con los pactos con supuestos guías. ¿Por qué iluminado y no un iluminado? Porque iluminación habla de ser fuente de luz y iluminación habla de recibir una luz externa. Y ese concepto es demasiado cercano al portador de la luz, que es Lucifer, así que prefiero alejarme de eso, porque yo no soy parte de la programación del tercer golem en donde nos están metiendo la adoración a Lucifer. Guardián dice, inentendible que los lives banales esté llenos de gente y en los lives como estos haya poco. Es muy entendible en realidad porque la mayoría de la gente funciona por el bajo ser y en el bajo ser predomina la búsqueda del placer, así que en esos lives banales de los que hablas lo que hay más es morbo, diversión, burlas, menosprecio y eso es lo que andan buscando los humanos, andan buscando placer y les da placer el morbo y por eso triunfan personajes como Alex Bueno, como el señor Bueno, el de los planistas, o
a Emanuel Danan y los que festinan con los representantes más débiles del lobby, etcétera, etcétera. A eso los llamo pegabebecistas. Buscan al rival más débil para hacer contenido fácil, basado en el morbo, aprovechándose de que las masas de humanos andan buscando placer todo el tiempo. ¿Qué opinas de la magia inca o pachacuti? Lo siento, no hay mucho que te pueda aportar sobre eso. No he estudiado el tema de la magia inca. Entiendo la cosmogonía inca, entiendo sus símbolos, entiendo el cómo veían las cosas. Pero magia no. Mi tema no son los dones ni las habilidades, mi tema es el entendimiento. Y hasta donde entiendo, los incas son uno de los pueblos que fueron engañados por los Anunnakis hace 12.500 años cuando volvieron por segunda vez. Y de ahí viene el tema de los dioses del Chivalba y los sacrificios. Así que es difícil que la magia de la que me preguntan no sea magia negra, Anunnaki, en realidad. Pero como te digo, no he investigado el tema, así que solo lo estoy eh, concluyendo hacia la rápida. ¿Qué pasa cuando alguien siente y ve una especie de sombra o siente que la tocan? Ese tipo de cosas son las que que hace la oscuridad para darte la idea de que hay algo acosándote y luego te mete la idea de que algo se te metió, pero es solamente para obtener tus permisos. El alma reacciona según lo que sentimos, según nuestros preceptos. Tenemos que tener concientizado y metido, tallado en piedra en nuestra alma y que somos seres de luz, que la luz aleja la oscuridad y que la oscuridad no tiene permiso para entrar en nosotros. Hazlo una regla, vuélvelo un mandamiento. La oscuridad no me puede tocar. La cosa hay que enfrentarla como Escanor, como el león del orgullo. ¿Y quién lo decidió? Que me vas a enfermar, que me vas a hacer mal, que tomaste posesión de mi cuerpo, de mi alma. ¿Y quién chucha lo decidió? Esa es la actitud. Yo estudié Reiki y hacían iniciaciones. ¿Eso es insertar demonios? Depende de la iniciación. Si la iniciación es una experiencia basada en sentir frecuencias, sustancias moviendo por tu cuerpo, muchas veces ayudado por un maestro, es válido, está bien, puede ser. Una iniciación en donde te hacen hacer un juramento, papel picado, papel mojado. Una iniciación en donde te vuelven parte del séquito de un ser, ahí sí ya deja de ser iniciación y pasa a ser un pacto demoníaco. Yo soy lo del rey. Dice, de la revolución de la conciencia, uno de los tres factores es el sacrificio. ¿Me podrías orientar? Bueno, de los tres factores de la revolución de la conciencia, que de las que habla Samael, donde primero estaría la dialéctica, que no existe porque los samaelianos lo único que hacen es repetir el dogma y no piensan. No hay debate real cuando hablas con un samaeliano, porque lo único que hace es hablarte de la adoración a Samael. Así que por ahí fallan con la dialéctica. El tema del sacrificio por la humanidad también lo están haciendo mal, porque lo están haciendo como lo hacen los evangélicos. Predican el dogma, evangelizan según el evangelio de Samael. Eso no es autosacrificarse por la humanidad, eso es contaminar el mundo con un dogma más. El autosacrificio por la humanidad es personal. Cada uno de nosotros vino a regalar algo muy especial a la humanidad, algo que solo nosotros podemos, cada uno de nosotros puede regalar. Y ese autosacrificio es vivir para hacer un regalo, para hacer ese regalo. En mi caso, por ejemplo, yo soy un enseñante. Amo enseñar, soy un manifestador de las respuestas. Lo mío es este tema. Así que cuando cuando estoy enseñando, estoy sacrificando mi tiempo, mi energía, estoy haciendo esfuerzo, estoy siendo un regalo, estoy sacrificándome por la humanidad. Esa es la forma correcta de hacerlo. Los Rosacrucis también tienen un tema con eso, pero ellos funcionan para ayudar a la sociedad.
y la sociedad está profundamente enferma, así que realmente están haciendo un mal. Deberían estar ayudando a la humanidad, no a la sociedad. ¿Qué diferencias encuentras entre lo que escribió Nietzsche y cómo lo hizo Hermann Hesse sobre Zaratustra? Eh, Bien, habría que entender que Zaratustra es Zoroastro, Emmanuel Sananda, el cuarto logos, de donde viene realmente la pseudo sabiduría de Jesús. Si es que la corrigiéramos y la rectificáramos, podría ser sabiduría. Nietzsche tiene esta extraña cosa de que recorrió los primeros tres niveles de la conciencia. Dijo que Dios surgió por miedo a lo desconocido. El miedo a la sobrevivencia es el primer nivel. Luego dijo que que los dioses y esos temas se volvieron costumbre. El tema de la costumbre es el tema de gustos. Una costumbre que gusta se vuelve costumbre. Y eso sería el segundo nivel de la conciencia. Luego llega el tema de que Dios debe dejar de ser la excusa para guiar nuestra vida, porque el hombre debe escribir sus propias leyes. Y ahí llegaría el punto del superhombre de Nietzsche, que es de cómo habló Zaratustra, donde supuestamente ese superhombre tendería a ser virtuoso y que las leyes que crearía tendrían que ser intrínsecamente buenas. En ese punto, Zoroastro debería haber llegado al cuarto nivel de la conciencia, que es entender que existe un orden por encima de todo, donde todos los seres son parte. Y ahí debería haber llegado al tema de que estas leyes que el hombre iba a crear, no las iba a crear el hombre, sino que las iba a sustraer de la naturaleza, así como ha sustraído todas las soluciones de la naturaleza para inventar toda la tecnología del ser humano. También deberíamos extraer el funcionamiento de la naturaleza para nuestras propias leyes, por cómo funcionamos nosotros, y así podríamos funcionar en coherencia con el gran orden. Entonces ahí es donde se pierde el tema de Zaratustra, porque se vuelve una super bestia y no un superhombre realmente. Y pues Hermann Hesse fue una persona con muy buena intención. No, nunca encontré oscuridad dentro de lo que él escribió, pero también hay mucha improvisación. Si bien desde la intuición podemos obtener cosas bellas, no necesariamente porque algo sea poéticamente bello va a ser lo más correcto o la realidad. Entonces, yo personalmente le tengo cariño a Haynes. Me gustó el libro Zaratustra, creo que lo tengo por ahí. Pero es mucha improvisación, y eso se nota en que no habla de los 7 niveles de la conciencia. Para que alguien te hable sobre cómo crecer como alma, es necesario que esa persona conozca los 7 niveles de la conciencia. Por eso en Apocalipsis hay una frasecita que dice: ¿quién al final de los tiempos será digno de llevar las 7 estrellas en la mano? ¿Quién al final de los tiempos, cuando se produce el cambio de era, de una cuarta humanidad a una quinta humanidad, quién va a tener ese conocimiento en la mano para regalárselo a los demás? Esos van a ser los que son útiles. Y si te fijas, ese conocimiento no está en los mares de tinta del esoterismo o del ocultismo, justamente porque la oscuridad es la que ha dirigido todo eso, y nos han llenado de conocimiento basura que no sirve para nada. Así que, eh, para leer algo agradable, sí, Hermann Hesse. Para quedarse atascado en la tercera conciencia, sí, sigue lo que escribió Nietzsche, porque nunca logró salir del bajo ser. Guardián pregunta: ¿qué me puede decir sobre Jehová, el de la Biblia, que lo menciona? A Jehová habría que entenderlo como nuestro primer Kamisama. Era un personaje de la quinta densidad, y insistía en que lo dejaran a cargo de un planeta, pero las jerarquías celestes dudaban de él, porque si bien todas las misiones las cumplió de forma magistral, el huevón sacaba SS en todas las misiones, pero el detalle que tenía es que no lo hacía por amor a la manifestación, sino por amor a sí mismo, por lo opulento que se creía él. Y eso hacía que las jerarquías desconfiaran. Pero cuando surgió este proyecto de 8 planetas Arca para recuperar a los planetas perdidos, entre los cuales está el nuestro,
Eh, como eran planetas que estaban fuera de los registros normales, y eran casos aparte, decidieron darle un planeta a que se llamaba en ese tiempo Caligastias. Y como era de quinta densidad, no tenía un cuerpo físico aquí, él era electromagnético. Así que le cedieron un grupo de ayudantes que he visto el nombre de ellos como plexianos o eplexianos, una cosa así. Que para que le puedan dar una forma a estos seres tendrían que imaginarse elfos. Arios, rubios, ojos claros, orejas puntiagudas, que vivían en las copas de los árboles, que vivían mucho más tiempo que nosotros y tenían una tecnología que considerábamos mágica. Y habría también que pensar que los árboles de ese tiempo eran gigantes, así que la copa de los árboles quedaba un par de kilómetros en altura. Y pasó que Samael se enfermó de ambición por tratar de salvar un planeta que se llamaba Satien, y armó una rebelión y mandó a Satanael, su segundo al mando, a darse una vuelta por los sistemas en los que él estaba a cargo, avisando de que se venía la rebelión. Y pues cuando estallara, los que estaban de acuerdo se iban a dar vuelta a la chaqueta y a pasar al bando de Lucifer. Y nuestro pequeño Caligastias le pareció excelente la idea de continuar siendo el Logos durante toda la historia de la humanidad. Y para acelerar nuestra evolución, según él, le pidió a su séquito que tuviera hijo con nosotros, pero como eran de cuarta densidad y sus planetas son 8 veces más grandes que los nuestros como mínimo, era una genética mucho más grande que la nuestra, así que los niños que nacieron terminaron siendo gigantes y muy masculinos, y eso hizo que nuestra raza se pervirtiera. Y una cosa llevó a la otra hasta el día de hoy, en donde, bueno, en algún punto los yagüistas pelearon contra los reptiles, ganaron los reptiles, la contaminación de las bombas atómicas que utilizaron lo hicieron tener que irse, y en ese periodo de tiempo Jehová aprovechó de generar un culto hacia él mismo, porque atribuyó la derrota a que la adoración, el poder de la adoración está dividido entre todos los dioses del hinduismo, y así que creó varias religiones en donde lo adoraran solo a él, cosa de que todos los días muera gente en nombre de él. Y ahí tenemos el Islam, el cristianismo, los que siguen a Cali y a los hebreos, haciendo eso todos los días. ¿Sabes acerca de los dispositivos que tenemos en el cuerpo? Supongo que estás preguntando por los chips que dejan los extraterrestres. Hay varias razones por las que nos chipean. Una es para monitoreo. Cuando monitorean significa que la persona o tiene alguna habilidad especial, por ejemplo visitar el alto astral y eso les trae problemas, o porque tiene una genética en particular que a ellos les sirve de algo. Otro tipo de aparato que meten son unos bloqueadores, que son para la gente que tiene habilidades espirituales y que tienen que ver con combinar chakras. Les dejan un chip que se calienta, vibra o molesta para que no puedan trabajar sus chakras juntos. Y son siempre físicos. No existen los implantes etéricos, existen solamente los implantes físicos. Los implantes etéricos son demonios que se incrustan en el alma, no son aparatos. Comprendo, gracias por tu respuesta sobre Heinz. Por cierto, soy Renzo, cambié de nombre a la cuenta. Buena, Rencito, me pillaste ahí con lo del lobo blanco, muy bien. ¿A qué nivel de conciencia habrá llegado el señor Heinz? Yo diría que al cuarto nivel, ya que gran parte de su obra es para que busquemos ese camino que lleva a la armonía interior y que por consiguiente llevaría a la armonía en todos los lugares del mundo. Así que yo diría que le iba a la armonía, así que le iba a la cuarta conciencia. Winston dice, ¿por qué cortaron los árboles gigantes? Bien, eso tiene que ver con el fin de la guerra. Anunnaki Nefelín. Tiraron bombas nucleares al sureste de la India, eso cambió el clima, los vientos radiactivos se fueron hacia la selva del Sahara, volviendo el desierto del Sahara, y esa sería la razón de por qué la esfinge, que era un león gigante, tiene tantas marcas de lluvia.
Eh, Cuando los Anunnaki se iban yendo, notaron que América estaba sana, no había habido conflicto en América y que habían gigantes viviendo aquí. Claro que no eran los gigantes con los que ellos combatieron, son gigantes que los mismos gigantes los mandaron a conquistar América con la esperanza de que se murieran en el camino, muy parecido a la gente que le pasaron a Colón, porque ellos no eran violentos, no eran sanguinarios, no eran guerreros, eran intelectuales. Y pasó que cuando llegan a América, en vez de hacer guerra con los pueblos de acá, hicieron amistad. Esos serían los gigantes barbados con los que hicieron amistad los olmecas. Y el Inca, el que fundó el imperio Inca, sería uno de estos Nefelín. Y así intervinieron en la historia de los pueblos precolombinos de una manera positiva. Pero los reptiles no quisieron dejar el planeta sano para ellos, así que empujaron la luna y la dejaron caer al planeta y pegó en el Yucatán. Y esa sería la marca circular que hay en el Yucatán, la marca de la luna original que estaba hecha del mismo material que nuestro planeta y por eso no hay rastros o no podemos encontrar los rastros de esa luna. Pero sí hay vestigios de que hay una fusión por calor en esa zona del mundo. Pero el material no es distinto al del planeta. El periodo que estuvimos sin luna, pues no teníamos los ciclos naturales y eso desordenó los ciclos circadianos, aparte de que la nube del polvo de la radiación de las bombas también tapó el sol mucho tiempo y eso hizo que la vegetación comenzara a morir y los árboles comenzaron a caer y como eran árboles gigantes, cuando se caían dejaban la zorra. Entonces la solución fue cortar los árboles antes de que se cayeran por viejos o por secos, para evitar que dejaran catástrofes. Saludos de la Biblia, llamé demonio como demonio también. Yahvé no es un demonio, es técnicamente un caído. No son demonios, son un tipo diferente de ser. Satanás es un arquetipo. Satanás es como el rey mono, es como Mara, es como Aruman. Muchas culturas tienen un arquetipo, un nombre para llamarle a la bestialidad. Satanás es la bestialidad, es el funcionar desde todo lo que nos hace bestias en vez de lo que nos hace humanos. Sería básicamente la personalidad número 23 de la película Fragmentado, la bestia. Eso es ser un Satanás, cualquiera puede ser un Satanás. Todo el que use las herramientas de la oscuridad es un Satanás. El que amenaza es un Satanás. El que pervierte, el que menosprecia, el que tortura, el que manipula, el que engaña. Todos esos son satanases. Donde más satanases he visto son los pastores de las iglesias evangélicas. Estando en el astral cuando estoy me persiguen muchas cosas disfrazadas de humanos. Trato de eliminarlos, pero como que los atraviesa y no les hago daño. No se puede eliminar a la oscuridad con oscuridad porque la oscuridad los alimenta. Lo que le hace daño a la oscuridad es la luz. Deberías sentir amor por esos seres que te persiguen, compasión. Hay que entender que la oscuridad, que los oscuritos nacieron en la oscuridad y por eso solo tienen acceso a las 36 frecuencias de la oscuridad. No conocen ninguna de las frecuencias luminosas. Desprecian la luz porque simplemente no la conocen. Y tú lo que puedes hacer es presentarle esas frecuencias, sintiendo amor por ellos, sintiendo amistad, sintiendo benevolencia, sintiendo compasión por ellos. Y al mismo tiempo no se van a poder acercar y les dan la oportunidad de poder transmutar y ser espíritus de luz. La oscuridad no se elimina, se transmuta. Te recomendaría una película que se llama Conquistador de Demonios, que está en YouTube. ¿Hay algún significado de que se sequen y caigan los árboles sin motivo aparente? Pues se podría deber a contaminaciones de las napas subterráneas de agua, podría ser la presencia de alguna radiación electromagnética demasiado fuerte, podría ser presencia de algún tipo de veneno, alguna ración espiritual. El tema de la magia y lo espiritual siempre tienen que ser las últimas opciones a barajar. Siempre tienes que barajar con las opciones más lógicas
físicas y materiales que se puedan. Y si esas respuestas no te logran dar la respuesta, ahí recién pasas a lo inmaterial. Conocimiento profundo y veloz. Sí, Deep Gnosis se entendería como la profundidad en el conocimiento refinado. Y veloz, pues sí, tenemos este detalle los chilenos de que nos dicen que hablamos muy rápido. Iluminado, soy una fuente de luz porque iluminé cada uno de los 7 niveles de la conciencia. Logré eso que llaman Kundalini, la Kundalini Shakti, lo que logró Buda bajo el árbol. Ya no tengo... hay un tema simpático con el tema de la espiritualidad que no es para ganar, es para perder. La Kundalini, la iluminación, sirve para perder. Pierdes la capacidad de ser oscuridad. Entiendo, yo sentía odio por ellos, tenía ese deseo de eliminarlos. Es lo natural, si te sientes atacado te vas a querer defender y aparte no nos crían para entender las cosas de la forma correcta, así que no te tortures a ti misma o a ti mismo, es natural, es un tema de que no sabemos. Se aprovechan de nuestra ignorancia. Conquistador de demonios. Sí, es una película asiática, está en español en el YouTube y trata sobre un chico que no destruye demonios, sino que los conquista a través de la luz. Bien, chicos, son las 11. Paso a modo esperancito entonces. Nos estaríamos viendo mañana, chicos, a la misma hora en el mismo canal. Guarden sus mejores preguntas, que de la pregunta correcta nace el sabio. Chicoba, mi gente, gracias por hacerme útil. Que tengan buen día. Repite, ¿qué repito? Película, Ascensión Júpiter, Draco, Reptilianos, Grises, pura programación Ascensión Júpiter. Pura programación de Tercer Golem, la falsa realidad y que somos granja y todo eso. Voy a aprovechar de mencionar eso. Los planetas de la cuarta densidad funcionan bajo una sola ideología. Entonces, cuando vengan los de afuera a revisar el inconsciente colectivo, los campos morfogenéticos de nuestra especie, van a surgir ideas como que somos esclavos de los hebreos, de los reptiles, de los demonios, y como nosotros estamos... Conquistador de demonios es la película. Y si eso es lo que está en el inconsciente colectivo, las razas de afuera van a ir a conversar con los que la masa considera los líderes del planeta. Y por eso nos meten el cuento de que del planeta granja, el planeta granja, el planeta granja. Para que nosotros le cedemos el control del planeta a ellos cuando haya que hacer tratos de planeta a planeta. Córtala con el cuento de la granja. Sal de la ciudad. Ve la realidad. Ve que el mundo funciona en paz y en cohesión y en simbiosis. Solo dentro de la colmena de cemento hay carencias. Ellos sostienen el estado eterno de carencia para que nunca tengamos tiempo para pensar en soluciones. Afuera de la colmena de cemento está el mundo real. No lo olviden. La colmena de cemento es la Matrix, la falsa realidad, la maqueta. Ahora sí me despido, chicos. Si les interesa mi contenido, en el canal de YouTube están los videos largos en donde pueden encontrar los temas específicos en largo y extenso con todas sus aristas. O por lo menos tratando de agarrar todas las aristas que se puedan. Gracias por hacerme útil, gente. Hasta mañana.